La nieve caía suavemente sobre las calles de Chicago, Illinois, en la madrugada del 26 de diciembre de 2019. Las luces navideñas todavía parpadeaban en las ventanas de las casas del vecindario de Pilsen, creando un contraste cruel con lo que estaba a punto de descubrirse. Eran las 6:47 de la mañana, cuando la señora Catalina Morales, de 68 años, salió a recoger el periódico de su entrada. El frío cortaba la piel esa mañana. La temperatura había descendido a 15 grados centígrados durante la noche, una de las más frías del invierno. Catalina miró hacia la casa de al lado, la pequeña vivienda azul desteñida que pertenecía a su vecino Roberto Sandoval. Algo llamó su atención. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con el viento helado. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Roberto era un hombre de 79 años, meticuloso, cuidadoso. Nunca dejaba su puerta abierta, especialmente en pleno invierno. ¿Roberto?, llamó Catalina, acercándose lentamente a la casa del vecino, con el corazón comenzando a latir más rápido. No hubo respuesta. Solo el silencio pesado de la mañana invernal y el crujir de la nieve bajo sus botas. Catalina empujó la puerta suavemente y lo que vio le heló la sangre más que cualquier temperatura exterior podría hacerlo. Roberto Sandoval estaba sentado en su viejo sillón de la sala, inmóvil, con los ojos cerrados y la piel de un tono azulado que solo significaba una cosa. Estaba muerto, y por la rigidez de su cuerpo, llevaba horas así, quizás toda la noche. La casa estaba completamente fría. No había calefacción funcionando. Catalina podía ver su propio aliento condensándose en el aire interior. Corrió hacia afuera, gritando, pidiendo ayuda, marcando el 911 con dedos temblorosos. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, seguidos por la policía. Pero ya era demasiado tarde. Roberto había muerto de hipotermia, solo, en su casa helada, la noche de Navidad. Cuando los oficiales revisaron la escena, encontraron algo que les rompió el corazón. Sobre la mesita de café, frente al sillón donde Roberto había muerto, había un billete de $50, solo uno. Al lado, una nota manuscrita con letra temblorosa. Abren comillas, para emergencias. Feliz Navidad, papá. Cierran comillas. La nota no estaba firmada. Dios mío, murmuró la oficial Patricia Rodríguez, arrodillándose para examinar la nota sin tocarla. ¿Dónde está su familia? ¿Sus hijos? Tiene 4 hijos, respondió Catalina, con lágrimas rodando por sus mejillas. 4 hijos, y todos vivos, todos adultos, pero ninguno estaba aquí anoche. Pero esta no es realmente la historia de cómo murió Roberto Sandoval. Es la historia de cómo 4 hijos, criados por un padre que sacrificó todo por ellos, decidieron que $50 era suficiente para dejar a un anciano solo en la noche más fría del año. Es la historia de una traición tan profunda, tan calculada, que cuando la verdad salió a la luz, destruyó vidas enteras. Y es la historia de cómo la justicia, aunque llegó tarde para Roberto, llegó con una fuerza devastadora para quienes lo abandonaron. Retrocedemos 35 años. Año 1984. Roberto Sandoval tiene 44 años y acaba de llegar a Chicago desde Guadalajara, México, con su esposa Clara y sus 4 hijos pequeños. Roberto es un hombre de manos callosas y corazón noble, un trabajador de la construcción que habla poco inglés, pero entiende perfectamente el lenguaje universal del trabajo duro. Su sueño es simple, darles a sus hijos lo que él nunca tuvo: educación, oportunidades, un futuro. La familia se instala en una pequeña casa de 2 habitaciones en Pilsen, un barrio predominantemente mexicano, donde el español se escucha en cada esquina y el olor a tortillas recién hechas llena el aire cada mañana. Los hijos son Miguel, el mayor, de 12 años, Sandra, de 10, Patricia, de 8, y Daniel, el más pequeño, de apenas 5 años. Clara trabaja limpiando casas en los suburbios ricos, saliendo antes del amanecer y regresando después del anochecer. Roberto trabaja en la construcción, a veces 18 horas al día, bajo el sol abrasador del verano o el frío mordiente del invierno. «Mijos, estudien», les dice Roberto cada noche, sentado en la mesa de la cocina, revisando las tareas de sus hijos, aunque apenas entiende lo que está escrito. La educación es lo único que nadie les puede quitar. Yo no pude estudiar, pero ustedes sí. Ustedes van a ser alguien en la vida, y los niños prometen. Los 4 prometen que harán que el sacrificio de sus padres valga la pena.
Los años pasan. Roberto y Clara trabajan sin descanso. No hay vacaciones. No hay lujos. Cada centavo se ahorra o se invierte en los niños. Miguel quiere ir a la universidad. Roberto vende su único carro, una camioneta Ford del 78 que amaba, para pagar la matrícula. Sandra necesita materiales para su curso de enfermería. Clara trabaja turnos dobles durante 6 meses para cubrir los gastos. Patricia sueña con ser abogada. Roberto pide prestado dinero que tardará años en pagar, para que su hija pueda ir a una buena universidad. Daniel, el más pequeño, quiere estudiar administración de empresas. Los padres venden la poca joyería que tenían, recuerdos de México, para ayudarlo. No se preocupen por nosotros, dice Clara a sus hijos cuando ellos, ya mayores, expresan culpa por los sacrificios. Ustedes son nuestra inversión, nuestra alegría. Verlos triunfar es todo lo que queremos. Y los hijos triunfan, uno por uno. Miguel se gradúa de la Universidad de Illinois en 1996 con un título en ingeniería. Consigue un trabajo excelente en una empresa de construcción, ganando más en un mes de lo que su padre ganaba en un año. Sandra se convierte en enfermera registrada en 1998, con un salario cómodo y beneficios. Patricia pasa el examen de abogacía en el año 2000, convirtiéndose en la primera abogada de la familia. Daniel abre su propio negocio de consultoría en 2004, una pequeña empresa que rápidamente crece y se vuelve rentable. Roberto y Clara lloran de felicidad. Lo lograron. Sus hijos están bien, tienen carreras, tienen futuro. El sueño americano se hizo realidad para la familia Sandoval. Pero entonces, en septiembre de 2008, Clara sufre un derrame cerebral masivo. Muere en el hospital 3 días después, rodeada de sus 4 hijos y su esposo, quien no suelta su mano ni un segundo. Roberto queda devastado. Su compañera de vida, su socia en todos los sacrificios, se ha ido. Tiene 68 años y de repente está completamente solo. «Papá, ven a vivir conmigo», ofrece Miguel después del funeral, pero su tono no suena convincente. «Tengo espacio». «No, mijo, estoy bien en mi casa», responde Roberto, sin querer ser una carga. «Ustedes tienen sus vidas, yo me las arreglo». Y Roberto se las arregla. Continúa viviendo en la misma casita de Pilsen, ahora demasiado grande y silenciosa para un hombre solo. Su pensión de jubilación es modesta, apenas $1,200 al mes, pero es suficiente para sus necesidades simples. Los hijos lo visitan, al principio, frecuentemente, cenas dominicales, llamadas telefónicas, pero gradualmente, las visitas se espacian. Una vez por semana se convierte en una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego, casi nunca. Miguel, el ingeniero, se muda a un suburbio elegante en Naperville en 2010, una casa de $750,000 con 5 habitaciones y una piscina. Su esposa, Jessica, no habla español y nunca ha sentido comodidad con la familia de su esposo. Los domingos familiares se vuelven incómodos. «Es que tenemos compromisos, papá», explica Miguel cuando Roberto pregunta por qué ya no vienen a visitarlo. «Los niños tienen soccer, béisbol, clases de música. Es complicado». Sandra, la enfermera, también se distancia. Se casa con un médico en 2011 y se muda a un condominio lujoso en Lincoln Park. Comienza a frecuentar círculos sociales donde nadie habla español, donde nadie conoce Pilsen, donde nadie sabe que su padre es un trabajador de la construcción jubilado. «Papá, te voy a llamar esta semana», promete Sandra cada vez que Roberto logra contactarla. «Es que he estado súper ocupada en el hospital, pero las llamadas nunca llegan, o llegan cada 3, 4 meses, conversaciones breves, apresuradas, llenas de silencios incómodos». Patricia, la abogada, es quizás la más cruel en su distanciamiento. Se convierte en socia de un bufete importante en 2013. Gana más de $300,000 al año. Conduce un Mercedes-Benz. Viste ropa de diseñador y se avergüenza de sus raíces. «Patricia, ¿cuándo vienes a visitarme?», pregunta Roberto en una de las raras ocasiones en que logra hablar con su hija. «Ay, papá, es que el bufete me tiene súper demandada», responde Patricia con un suspiro exagerado. Además, Pilsen está tan lejos. El tráfico es horrible. Pilsen está a 20 minutos de su oficina. Daniel, el más pequeño, el niño que Roberto cargó en sus hombros cuando apenas podía caminar, se vuelve el más distante de todos.
Su negocio crece exponencialmente entre 2012 y 2015. Abre oficinas en 3 estados, viaja constantemente, y cuando está en Chicago, nunca tiene tiempo para su padre. Papá, te quiero mucho, pero estoy construyendo un imperio, le dice Daniel en una de sus últimas conversaciones significativas en 2014. Cuando todo esté estable, voy a tener más tiempo, te lo prometo. Roberto entiende, o intenta entender. Sus hijos son exitosos, tienen responsabilidades, familias propias. No quiere ser una molestia, así que deja de llamar tan seguido. Deja de invitarlos a cenar. Aprende a estar solo. Los años 2015, 2016, 2017 pasan en una soledad creciente. Roberto cumple 75 años en 2015 y ninguno de sus hijos viene a celebrar con él. Le envían tarjetas. Patricia le manda flores. Daniel le transfiere $200 a su cuenta, pero nadie viene. Nadie se sienta con él a comer pastel. Nadie lo abraza y le dice que lo ama. La salud de Roberto comienza a deteriorarse en 2018. Desarrolla artritis severa en las manos. Esas manos que trabajaron tanto. Le diagnostican diabetes tipo 2. Su presión arterial sube. Necesita medicamentos que su pensión apenas puede cubrir. Catalina Morales, su vecina, nota que Roberto camina con más dificultad, que a veces lo ve confundido en la entrada de su casa, como si no recordara dónde puso las llaves. ¿Está bien, don Roberto?, pregunta Catalina una tarde de marzo de 2018. Sí, Cata, responde Roberto con una sonrisa cansada. Solo estoy viejo. Pero estoy bien. Pero no está bien. Roberto está solo, enfermo, y lentamente perdiendo la batalla contra el tiempo. Y sus hijos, ocupados con sus vidas exitosas, no lo notan, o no quieren notarlo. En julio de 2018, Roberto sufre una caída en su casa, se resbala en el baño y se golpea la cabeza contra el lavabo. Queda inconsciente durante horas hasta que Catalina, preocupada porque no lo vio salir en todo el día, llama a emergencias. Los paramédicos lo encuentran en el piso del baño, sangrando, deshidratado, confundido. En el hospital, los doctores le hacen preguntas. ¿Tiene familia, señor Sandoval?, pregunta la doctora Chen. Tengo 4 hijos, responde Roberto con orgullo, a pesar de su estado. Todos profesionales, exitosos. ¿Ellos pueden cuidarlo cuando salga del hospital?, pregunta la doctora. Usted no debería vivir solo en su condición. Están ocupados, dice Roberto simplemente. Pero los voy a llamar. Los llama. A los 4. Deja mensajes de voz. Miguel responde 3 días después con un texto. Abren comillas. Papá, qué bueno que ya estás mejor. Cuídate mucho. Cierran comillas. Sandra envía flores al hospital, pero no viene. Patricia le transfiere $500 para sus gastos médicos. Daniel no responde en absoluto. Roberto sale del hospital una semana después, más débil, más frágil, más solo que nunca. Catalina lo ayuda a instalarse de nuevo en su casa. Don Roberto, sus hijos deberían estar aquí, le dice Catalina con frustración. Usted necesita ayuda. Ellos tienen sus vidas, Cata, responde Roberto, siempre defendiéndolos. Yo entiendo. Están muy ocupados. Tienen éxito. Es lo que yo quería para ellos. El éxito no significa nada si olvidas de dónde vienes, replica Catalina con los ojos llorosos. Si olvidas quién te dio todo, los meses pasan. Roberto se vuelve más dependiente de Catalina, quien le lleva comida, le ayuda con las compras, se asegura de que tome sus medicamentos. Es ella, una vecina, quien hace lo que los 4 hijos deberían estar haciendo. Y Roberto, avergonzado de su situación, le agradece profusamente cada vez. No tiene que agradecerme, don Roberto, le dice Catalina. Lo hago con gusto, pero sus hijos. No quiero molestarlos, interrumpe Roberto. Ya les pedí mucho en la vida. En noviembre de 2019, Roberto recibe una llamada de Miguel. Es raro, su hijo mayor casi nunca llama. Papá, tengo que hablar contigo de algo importante, dice Miguel, y su tono es serio. ¿Podemos reunirnos? Con todos los hermanos. Claro, mijo, responde Roberto, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. ¿Cuándo quieres venir? Este sábado, en tu casa, a las 2 de la tarde, dice Miguel. Vamos a estar todos. El sábado 23 de noviembre de 2019, los 4 hermanos Sandoval llegan juntos a la casa de su padre. Es la primera vez en más de 2 años que Roberto los ve a todos al mismo tiempo.
Su corazón se llena de alegría. Los abraza, uno por uno, con lágrimas en los ojos. «Mis hijos», dice Roberto con la voz quebrada. «Qué feliz me hacen. Todos juntos, como antes, pero los hijos no están ahí para una visita sentimental. Se sientan en la sala, todos con expresiones serias, casi como una junta de negocios. Miguel, como el mayor, toma la palabra. «Papá, vinimos a hablar de algo importante», comienza Miguel, evitando el contacto visual directo. «Sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunta Roberto, confundido. «¿A qué te refieres, Vero Kunetsi, mijo?» «Papá, ya no eres joven», continúa Miguel. «Tuviste una caída hace meses. Tu salud está deteriorándose. Esta casa es vieja, necesita reparaciones que tú no puedes hacer ni pagar. Es mi casa», dice Roberto suavemente. «La casa donde crecieron ustedes». «Exacto, papá», interviene Patricia con su tono de abogada. «Y ahora tiene valor. Esta área se está revalorizando. Esta propiedad vale alrededor de $280,000 en el mercado actual». Roberto parpadea, sin entender hacia dónde va la conversación. «¿Y qué tiene que ver eso?», pregunta. «Queremos que vendas la casa, papá», dice Sandra, finalmente. «Y que el dinero se divida entre nosotros 4. El silencio que sigue es ensordecedor. Roberto mira a sus hijos, uno por uno, esperando que alguien diga que es una broma, pero nadie se ríe. «¿Dividir el dinero entre ustedes?», repite Roberto lentamente. «¿Y yo dónde voy a vivir?». «Hay opciones», responde Daniel, el más joven, hablando por primera vez. «Hay residencias para personas mayores, o puedes quedarte con alguno de nosotros. Ya veremos». «Ya veremos», repite Roberto, sintiendo cómo su corazón se parte. «¿Quieren que venda mi casa, la casa de su madre, para que ustedes tengan el dinero?». «No es así, papá», dice Miguel defensivamente. «Es que todos tenemos gastos. Yo tengo 3 hijos que van a entrar a la universidad pronto. Los colleges están carísimos. Yo acabo de remodelar mi condominio y el préstamo me está matando», añade Sandra. «El bufete está pasando por una reorganización y mi salario se redujo temporalmente», miente Patricia. «Y yo estoy expandiendo el negocio», dice Daniel. «Necesito capital». Roberto los mira, y en ese momento ve a extraños. No reconoce a estos adultos fríos, calculadores, que solo ven números donde debería haber amor. No reconoce a los niños que él y Clara criaron con tanto sacrificio. «Ustedes quieren el dinero», dice Roberto, no como pregunta sino como declaración dolorosa. «Quieren que yo venda mi hogar para que ustedes tengan más dinero, cuando ustedes ya tienen carreras, casas, autos, y yo me quedo. ¿Dónde?». «Papá, estás siendo dramático», dice Patricia con exasperación. «Te estamos ofreciendo opciones. Podemos buscarte un lugar en una residencia. Hay unas muy buenas en los suburbios». «¿Y cuánto cuestan esas residencias?», pregunta Roberto. Silencio. «Entre $3,000 y $5,000 al mes», admite finalmente Sandra. «Pero hay programas de asistencia. Mi pensión es de $1,200 al mes», dice Roberto. «Ustedes quieren que venda mi casa, que se dividan el dinero y que yo busque programas de asistencia para tener dónde vivir». «Papá, no estamos diciendo que te vamos a abandonar», dice Miguel, pero su voz suena hueca. «Solo que, bueno, todos necesitamos el dinero, y tú no necesitas una casa tan grande». Roberto se levanta lentamente del sillón. Sus manos tiemblan, no de debilidad sino de una mezcla de dolor y rabia que nunca había sentido. «Salgan de mi casa», dice con voz baja pero firme. «¿Qué?», pregunta Daniel, sorprendido. «Papá, estamos tratando de ayudarte». «Salgan de mi casa», grita Roberto, con una fuerza que sorprende a todos, incluyéndose a sí mismo. «Vendí mi camioneta para tu universidad, Miguel. Trabajé turnos dobles para tu escuela de enfermería, Sandra. Me endeudé para tu carrera de leyes, Patricia. Y vendí las joyas de mi madre, lo único que me quedaba de ella, para tu negocio, Daniel. Y ahora vienen a quitarme lo único que me queda. El techo sobre mi cabeza, el hogar de su madre. Ustedes no son mis hijos. No sé quiénes son ustedes, pero no son los niños que yo crié». Los 4 hermanos se levantan, incómodos, algunos con culpa en los ojos, pero ninguno retractándose. «Está bien, papá», dice Miguel fríamente. «Vemos que no quieres ser razonable. Cuando cambies de opinión, nos llamas». Y se van,
Los cuatro, dejando a Roberto parado en su sala, temblando, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Roberto llora por primera vez desde la muerte de Clara. Llora por sus hijos. Llora por todos los años de sacrificio que aparentemente no significaron nada. Llora por la soledad que ahora sabe que será permanente. Y llora porque, en el fondo, una parte de él había esperado que ese encuentro fuera para algo diferente, para decirle que lo extrañaban, que lo amaban, que iban a pasar más tiempo con él, pero todo lo que querían era dinero. Las semanas que siguen son las más oscuras de la vida de Roberto. Ninguno de sus hijos llama, ninguno viene a visitarlo. Es como si hubieran cerrado una puerta y él hubiera quedado del otro lado, invisible. Diciembre llega con su frío mordiente. Las luces navideñas comienzan a aparecer en el vecindario, pero Roberto no pone ninguna decoración. No ve sentido. No hay nadie para quien hacerlo. No hay familia que vendrá a visitarlo. El 15 de diciembre de 2019, Roberto recibe una carta certificada. Es de Patricia, su hija abogada. La abre con manos temblorosas y lee el documento oficial. Es una notificación legal. Sus 4 hijos lo están demandando para forzar la venta de la propiedad. Argumentan que él es demasiado mayor para cuidar la casa adecuadamente, que la propiedad está deteriorándose y que como sus herederos legales, tienen derecho a proteger su inversión futura. Roberto lee la carta 3 veces, sin poder creer lo que está leyendo. Sus propios hijos lo están demandando, usando la ley para quitarle su casa. Llama a Patricia. Ella responde después de varios intentos. ¿Hola? Dice Patricia con tono impaciente. Patricia, ¿qué es esto? Pregunta Roberto con voz quebrada. ¿Me están demandando? Papá, es solo un procedimiento legal estándar. Responde Patricia con frialdad profesional. Es por tu propio bien. No puedes cuidar esa propiedad adecuadamente. Es mejor venderla ahora que esperar a que se devalúe más. Es mi casa, Patricia, dice Roberto, y su voz suena como la de un niño perdido. Es el único lugar que tengo. ¿Cómo pueden hacerme esto? Papá, estás siendo irracional, responde Patricia con exasperación. Mira, tengo que ir a una reunión. Hablaremos después. Y cuelga. Roberto se sienta en su sillón, sosteniendo la carta, y algo dentro de él se rompe definitivamente. La esperanza. La fe en que sus hijos algún día recordarían quién los crió. Todo se desvanece, y es reemplazado por un vacío profundo, oscuro, que lo consume por completo. Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver justicia, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. Roberto va a hacer que sus hijos paguen, y comenta de qué ciudad y país nos ves. Ahora sigamos. Los días previos a Navidad de 2019 son brutales para Roberto. Catalina nota que su vecino casi no sale de su casa. Cuando lo ve, parece un fantasma de sí mismo. Ha perdido peso, tiene ojeras profundas. Se mueve como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Don Roberto, ¿va a pasar la Navidad con sus hijos? Pregunta Catalina el 23 de diciembre. No, Cata, responde Roberto con una sonrisa triste. Ellos están ocupados, pero está bien, estoy acostumbrado. Venga a cenar con nosotros, insiste Catalina. No debería estar solo en Navidad. Gracias, pero no quiero molestar, dice Roberto. Ustedes celebren con su familia. Yo voy a estar bien, pero Roberto sabe que no va a estar bien. Ha tomado una decisión. Si sus hijos no lo quieren en vida, al menos la ley los obligará a hacerse cargo de su muerte. Ha escrito una carta, una larga carta donde cuenta todo, cada sacrificio, cada promesa rota, cada llamada sin respuesta, y la ha guardado en el cajón de su cómoda, junto con copias de todos los documentos que muestran lo que gastó en la educación de sus hijos, las facturas viejas, los recibos que guardó durante años, la evidencia de una vida entera de amor no correspondido. El 24 de diciembre, la Nochebuena, Roberto se despierta en su casa helada. La calefacción lleva días sin funcionar correctamente. Llamó a un técnico, pero el precio de la reparación era $850. Roberto no tiene ese dinero. Su cuenta bancaria tiene exactamente $127, hasta que llegue su próximo cheque de pensión en enero. Ha estado usando una pequeña estufa eléctrica para calentar su habitación, pero la factura de electricidad del mes pasado fue tan alta que decidió usarla lo menos posible. Se viste con varias capas de ropa, un suéter sobre otro suéter, una chaqueta encima.
guantes viejos con agujeros en los dedos. Pero nada parece ser suficiente contra el frío que penetra hasta sus huesos. A las 3 de la tarde, su teléfono suena. Es Miguel. «Hola, papá», dice Miguel, y Roberto puede escuchar música y risas de fondo. «Miguel, hijo», responde Roberto, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Cómo estás?» «Bien, papá, bien. Mira, llamaba para desearte feliz Navidad», dice Miguel, pero su tono es apresurado. «Estamos con la familia de Jessica. Ya sabes, toda la tradición gringa de Nochebuena». «Ah, qué bien, mijo», dice Roberto, tragando el nudo en su garganta. «¿Y van a pasar por aquí en algún momento?» No creo que podamos, papá. Ya sabes, con el tráfico y todo. Además, los niños están muy entretenidos con sus primos. Pero te mandé algo por correo. Debería llegar mañana o pasado». «Entiendo», dice Roberto. «Miguel, yo quería hablar contigo sobre esa demanda. ¿Podemos...?» «Papá, ahora no es el momento», interrumpe Miguel. «Es Navidad. Hablamos de eso después. Oye, me están llamando. Cuídate, ¿sí? Feliz Navidad». Y cuelga antes de que Roberto pueda decir nada más. Roberto intenta llamar a Sandra, directo al buzón de voz. Intenta con Patricia. Lo mismo. Con Daniel. Nadie responde. Es Nochebuena y los cuatro están demasiado ocupados con sus propias celebraciones para hablar con su padre por 5 minutos. A las 6 de la tarde, alguien toca a la puerta. Roberto se levanta lentamente, esperanzado. Quizás es uno de sus hijos. Quizás decidieron visitarlo después de todo. Abre la puerta y encuentra al cartero. «Entrega especial para Roberto Sandoval», dice el cartero, entregándole un sobre. Roberto firma y toma el sobre. Es de DHL. Cuando el cartero se va, Roberto abre el sobre con dedos temblorosos. Dentro hay 4 tarjetas de Navidad, una de cada hijo. Y entre todas las tarjetas, hay un solo billete de $50. Eso es todo. $50 entre 4 hijos que ganan colectivamente más de $500,000 al año. Roberto abre una de las tarjetas. Es de Miguel. Abren comillas. «Papá, feliz Navidad. Aquí hay algo para que te compres algo. Cuídate mucho. Te queremos. Miguel y familia». Cierran comillas. Impresa. Ni siquiera manuscrita. Las otras 3 tarjetas dicen esencialmente lo mismo. Mensajes genéricos. Fríos, sin amor real. Roberto sostiene el billete de $50 en su mano temblorosa. $50. Después de todo, después de cada sacrificio, después de vender su camioneta, de trabajar hasta que su cuerpo quedó destruido, de vivir con lo mínimo para que ellos tuvieran todo. $50. Se sienta en su sillón y mira alrededor de su casa. Está oscuro, está frío, está vacío. Afuera puede escuchar a las familias del vecindario reuniéndose, riendo, celebrando, música navideña sonando de las casas cercanas, el olor de la comida, la calidez de la familia. Y él está solo, completamente solo, con $50 y 4 tarjetas de Navidad sin amor. Roberto deja las tarjetas sobre la mesa de café. Coloca el billete encima. Toma un pedazo de papel y con letra temblorosa por el frío y la emoción, escribe. Abren comillas. «Para emergencias. Feliz Navidad, papá». Cierran comillas. Es amargo, es sarcástico, pero es todo lo que puede escribir antes de que las lágrimas comiencen a caer. Esa noche, Roberto no cena. No tiene apetito. El frío en la casa es insoportable. La temperatura exterior ha descendido a 12 grados centígrados y sigue bajando. Los meteorólogos han emitido advertencias de frío extremo. Han aconsejado a la población no salir a menos que sea absolutamente necesario. Y para los ancianos que viven solos, han recomendado que busquen refugio con familia o vecinos. Pero Roberto no tiene familia dispuesta a recibirlo y no quiere molestar a Catalina en Nochebuena. Se envuelve en todas las mantas que tiene. Se pone más capas de ropa, pero el frío es penetrante, implacable. Su vieja casa, con sus ventanas deterioradas y su aislamiento inadecuado, no puede retener ningún calor. Roberto puede ver su aliento en el aire de su propia sala. A las 11 de la noche, intenta dormir, pero el frío no lo deja. Sus manos están entumecidas, sus pies no tienen sensación. Comienza a temblar incontrolablemente. Piensa en llamar a emergencias, pero ¿qué les va a decir? ¿Que tiene frío? ¿Se van a reír? O peor, van a llamar a sus hijos,
y sus hijos pensarán que está siendo dramático, manipulador, tratando de llamar la atención. Así que no llama. Se queda en su sillón, envuelto en mantas, temblando, esperando que el amanecer traiga un poco de calor. Pero el amanecer nunca llega para Roberto Sandoval. A la 1:47 de la madrugada del 25 de diciembre de 2019, el corazón de Roberto, trabajado y exhausto después de 79 años de vida, no puede más. El frío extremo, combinado con su diabetes, su presión alta y su corazón debilitado, es demasiado. Su cuerpo comienza a apagarse. La hipotermia hace su trabajo silencioso, cruel. Los últimos pensamientos de Roberto son de sus hijos cuando eran pequeños. Miguel corriendo hacia él después de la escuela. Sandra mostrándole orgullosa sus calificaciones. Patricia leyéndole un cuento antes de dormir. Daniel riéndose en sus hombros mientras caminaban por el parque. Recuerda las mañanas de Navidad cuando eran pequeños, cuando no tenían mucho pero tenían amor, cuando sus ojos brillaban al abrir los regalos que Roberto y Clara habían comprado con tanto esfuerzo. Recuerda a Clara, su esposa, diciéndole que sus hijos siempre los amarían, que todo su sacrificio valdría la pena. Y Roberto muere pensando que quizás Clara estaba equivocada, o quizás él falló de alguna forma, quizás no fue suficiente, quizás debió dar más. Muere pensando que fue su culpa que sus hijos lo hubieran abandonado, y eso, más que el frío, es lo que realmente mata a Roberto Sandoval en esa Nochebuena en Chicago, no la hipotermia, el corazón roto, mientras Roberto muere solo en su sillón helado, a solo 30 minutos de distancia. Miguel Sandoval brinda con champán en su casa de $750,000. La chimenea está encendida. El árbol de Navidad brilla con cientos de luces. Sus hijos abren regalos que costaron miles de dólares. Y Miguel no piensa en su padre ni una vez. A 40 minutos de distancia, Sandra Sandoval sirve la cena en su condominio de Lincoln Park. Vino tinto caro, pavo orgánico, postres de una pastelería boutique. Su esposo le regala un brazalete de diamantes, y Sandra no piensa en su padre ni una vez. A media hora en dirección opuesta, Patricia Sandoval posa para fotos con su familia frente a su árbol de Navidad, decorado profesionalmente. Las fotos irán a Instagram. Ella sonríe perfectamente, con su vestido de diseñador y su maquillaje impecable. Y no piensa en su padre ni una vez. Y en un hotel de lujo en el centro de Chicago, Daniel Sandoval celebra con clientes importantes. Whisky de $500 la botella, puros cubanos, risas y planes de negocios. Y Daniel definitivamente no piensa en su padre. Los cuatro celebran, beben, ríen, brindan por el éxito, por la familia, por el futuro, mientras su padre muere de frío, solo, abandonado, en la casa donde los crió. Ninguno de ellos lo sabe todavía, pero cuando lo descubran, sus vidas nunca volverán a ser las mismas, porque la muerte de Roberto Sandoval no pasará desapercibida. Y la justicia, aunque tarde, llegará como un tsunami que destruirá todo a su paso. Regresamos al 26 de diciembre de 2019, la mañana cuando Catalina Morales descubre el cuerpo de Roberto. La policía llega, los paramédicos confirman lo que es obvio, muerte por hipotermia. Pero cuando el detective Marcus Johnson comienza a investigar la escena, algo no le cuadra. Encuentra el billete de $50, la nota sarcástica, las tarjetas de Navidad frías e impersonales, la casa sin calefacción, el refrigerador casi vacío, con solo un cartón de leche vencida y medio pan mohoso. Este hombre murió de negligencia, dice el detective Johnson a su compañera, la oficial Rodríguez. Alguien dejó que esto pasara. Tiene 4 hijos, responde Rodríguez, revisando la información básica que obtuvieron de Catalina. Todos adultos, todos con direcciones en áreas caras de Chicago. Contacta a cada uno de ellos. Ordena el detective Johnson. Quiero hablar con todos. Hoy, encuentran los números de contacto en el teléfono de Roberto. La última llamada recibida fue de Miguel a las 3:14 p.m. del día anterior. La última llamada realizada por Roberto fue a Daniel a las 8:32 p.m., sin respuesta. El detective Johnson llama a Miguel primero. Son las 9:15 de la mañana del 25 de diciembre. ¿Miguel Sandoval?, pregunta el detective cuando alguien responde. Sí. ¿Quién habla?, responde Miguel, molesto por la interrupción en la mañana de Navidad. Detective Marcus Johnson, Departamento de Policía de Chicago. Señor Sandoval, tengo que informarle que su padre, Roberto Sandoval, fue encontrado muerto esta mañana en su residencia, dice el detective,
observando cuidadosamente la reacción. Hay un silencio. Luego, ¿qué? ¿Estás seguro? Yo hablé con él ayer, dice Miguel, y su voz suena genuinamente sorprendida. ¿A qué hora habló con él, señor Sandoval?, pregunta el detective. Alrededor de las 3 de la tarde, responde Miguel. Le llamé para desearle feliz Navidad. ¿Y notó algo inusual? ¿Algún problema?, pregunta el detective. No, nada. Él sonaba normal. Un poco triste quizás, pero normal, responde Miguel. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Qué pasó? Su padre murió de hipotermia, señor Sandoval, en su propia casa, que aparentemente no tenía calefacción funcionando, dice el detective, dejando que la información penetre. ¿Usted sabía que su padre estaba viviendo sin calefacción? Silencio más largo esta vez. Yo. No sabía, admite Miguel. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su padre, señor Sandoval?, pregunta el detective. Hace unas semanas. Un mes quizás, dice Miguel. Y en el fondo el detective puede escuchar a una mujer preguntando qué pasa. Mire, detective, mi padre era independiente. Nunca nos dijo que necesitaba ayuda. ¿Nunca les dijo? ¿O ustedes nunca preguntaron?, responde el detective con dureza. Señor Sandoval, necesito que venga a la estación para una declaración y contacte a sus hermanos. Todos tienen que venir. El detective hace las mismas llamadas a Sandra, Patricia y Daniel. Las reacciones varían. Sandra llora histéricamente. Patricia se pone inmediatamente a la defensiva, hablando como la abogada que es. Daniel suena más molesto por la inconveniencia que genuinamente afligido. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre, los 4 hermanos Sandoval están en la estación de policía de Pilsen. Se ven bien, ropa cara, autos de lujo en el estacionamiento, y todos lucen incómodos, evitando mirarse entre sí. El detective Johnson los reúne a todos en una sala de conferencias. Quiero entender algo, comienza el detective, mirándolos uno por uno. Su padre tenía 79 años, vivía solo, tenía problemas de salud, sufrió una caída severa hace meses, y sin embargo, ninguno de ustedes 4 estaba con él en Navidad. ¿Cómo explican eso? Detective, mi padre era muy orgulloso. Comienza Miguel. Nunca quiso que sintiéramos que teníamos que cuidarlo. Siempre decía que estaba bien. ¿Y ustedes le creyeron?, pregunta el detective. Ninguno verificó. ¿Ninguno fue a ver cómo estaba realmente? Todos tenemos trabajos demandantes, detective, dice Patricia con tono cortante. Y familias propias. No podemos estar monitoreando a nuestro padre las 24 horas. No les pedí que lo monitorearan 24 horas, replica el detective. Les pregunté por qué ninguno estuvo con él en Navidad. La Navidad, el día en que las familias se reúnen. Silencio incómodo. Todos teníamos compromisos, murmura Sandra. ¿Compromisos?, repite el detective con disgusto. ¿Saben qué encontramos en la mesa de su padre? $50. Un solo billete de $50, con una nota que decía, para emergencias. ¿Ustedes le enviaron eso? Los 4 hermanos asienten lentamente. Entre los 4, le enviaron $50 a su padre de 79 años para Navidad, dice el detective, dejando que la vergüenza de esa realidad se asiente. $50. Para un hombre que aparentemente no tenía comida en su refrigerador, que no tenía calefacción funcionando, que estaba, literalmente, muriendo de frío y hambre. Nosotros no sabíamos. Comienza Daniel. No sabían porque no preguntaron, explota el detective Johnson, golpeando la mesa. ¿Saben qué más encontramos? Cartas, documentos, evidencia de que su padre gastó decenas de miles de dólares en la educación de ustedes, que vendió sus posesiones, que se endeudó, todo para que ustedes tuvieran carreras exitosas, y ustedes le devolvieron el favor demandándolo. ¿Estaban demandando a su propio padre para quitarle su casa? Los 4 se miran entre sí, pálidos. ¿Cómo sabe eso?, pregunta Patricia, recuperando su compostura de abogada. Porque hice mi trabajo, señorita Sandoval, responde el detective. Algo que claramente ninguno de ustedes hizo. Su trabajo como hijos. Detective, con todo respeto, mi padre murió de causas naturales, dice Patricia firmemente. Hipotermia es una tragedia,
Pero no es un crimen. No hay nada ilegal en abandonar a un anciano vulnerable, interrumpe el detective. Permítanme explicarles algo sobre la ley de Illinois. Existe algo llamado elder neglect, negligencia de ancianos, y cuando un padre muere directamente como resultado de la negligencia de sus hijos adultos, que tenían los medios para ayudarlo, eso puede ser considerado un crimen. Está amenazándonos, dice Patricia fríamente. No, señorita Sandoval, los estoy informando, responde el detective. Esta investigación no termina aquí, y les sugiero que consigan buenos abogados, los 4, porque cuando la prensa se entere de esto, y se va a enterar, sus vidas van a cambiar dramáticamente. Los hermanos salen de la estación de policía en silencio. Afuera hay un reportero esperando. Alguien de la estación filtró la historia. El reportero, Juan Martínez de Univisión Chicago, se acerca con su cámara. ¿Miguel Sandoval? ¿Sandra? ¿Patricia? ¿Daniel Sandoval? Pregunta Martínez. ¿Es cierto que su padre murió solo en Navidad mientras ustedes celebraban? ¿Es cierto que lo estaban demandando para quitarle su casa? Sin comentarios, dice Patricia, tapándose la cara. El público merece saber la verdad, insiste el reportero. Un anciano murió de frío en Chicago, solo, abandonado, y sus 4 hijos exitosos estaban a minutos de distancia celebrando Navidad. ¿Cómo justifican eso? Miguel empuja al reportero para pasar. Las cámaras capturan todo. Esa noche, la historia aparece en el noticiero de las 10. Para el 26 de diciembre por la tarde, es viral en redes sociales. Para el 27, es noticia nacional. CNN, Fox News, MSNBC, todos cubren la historia. El titular es devastador. Abren comillas. Padre de 79 años muere solo de frío en Navidad. Sus 4 hijos millonarios estaban a minutos de distancia celebrando. Cierran comillas. Las redes sociales explotan. La historia de Roberto Sandoval se convierte en trending topic. Millones de personas comparten la historia. Los comentarios son brutales. La gente busca las identidades de los 4 hijos. Encuentran sus perfiles de LinkedIn, sus redes sociales, sus lugares de trabajo. En 48 horas, Miguel Sandoval es despedido de su trabajo. La empresa emite un comunicado. Abren comillas. Los valores familiares son fundamentales para nuestra compañía. No podemos emplear a alguien cuyas acciones van en contra de esos valores. Cierran comillas. El esposo de Sandra, el médico, enfrenta protestas en su clínica. Pacientes se quejan. La clínica le da un ultimátum. Se divorcia de Sandra o pierde su trabajo. Él elige su carrera. El bufete de Patricia la despide inmediatamente. No pueden permitirse la publicidad negativa. Sus otros clientes comienzan a cancelar contratos. El negocio de Daniel colapsa en menos de una semana. Sus clientes corporativos rompen contratos. Sus inversores retiran su apoyo. En 10 días, su empresa que valía millones se declara en bancarrota. Los 4 pierden todo: trabajos, reputaciones. En el caso de Sandra, su matrimonio. Sus cuentas bancarias se drenan con abogados mientras la Fiscalía del Estado de Illinois abre una investigación criminal por negligencia de ancianos y abuso financiero. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres que estos hijos paguen por lo que hicieron, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de justicia que te va a dejar sin palabras. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. El funeral de Roberto Sandoval se lleva a cabo el 2 de enero de 2020. Es un funeral extraño, tenso. Los 4 hijos están ahí, obligados por las apariencias, pero separados. No se hablan entre sí. El vecindario entero de Pilsen está presente. Catalina Morales da un testimonio que hace llorar a todos en la capilla. Abren comillas. Roberto Sandoval fue el mejor hombre que conocí. Trabajó hasta que su cuerpo se rompió para darles todo a sus hijos. Y sus hijos le pagaron con abandono. Yo no soy familia, pero en sus últimos meses, yo fui más familia para él que ustedes 4. Que carguen con esa culpa el resto de sus vidas. Cierran comillas. Las cámaras de noticias están afuera de la funeraria. La historia no ha disminuido, ha crecido, se ha convertido en un movimiento. Justicia para Roberto Trending en Twitter. Peticiones en línea exigiendo cargos criminales reúnen más de 2 millones de firmas. Legisladores en Illinois comienzan a proponer nuevas leyes, llamadas Leyes Roberto, que endurecerían las penas por negligencia de ancianos.
En marzo de 2020, la Fiscalía presenta cargos. Los 4 hermanos Sandoval son acusados formalmente de negligencia de ancianos, abuso financiero y, bajo una interpretación novedosa de la ley, homicidio involuntario. La fiscal, María González, es una mujer de 45 años que perdió a su propio padre de forma similar años atrás. Esta es su cruzada personal. Este no es solo un caso legal, dice la fiscal González en la conferencia de prensa. Es un caso sobre valores, sobre humanidad. Roberto Sandoval merece justicia, y vamos a dársela. El juicio comienza en septiembre de 2020. Es transmitido en vivo. Millones lo ven. El testimonio más devastador viene de los vecinos de Roberto, que cuentan cómo veían al anciano cada día más débil, más solo, más abandonado. Cuentan cómo los hijos nunca venían, cómo Roberto defendía a sus hijos incluso cuando era obvio que lo habían olvidado. Él los amaba hasta el final. Testifica Catalina entre lágrimas. Incluso cuando lo dejaron morir, él los amaba. Decía que estaban ocupados, que él entendía. Pero yo vi su corazón romperse un poco más cada día. Los abogados de los hermanos intentan argumentar que Roberto era independiente, que rechazó ayuda, que no había forma de que supieran cuán grave era su situación. Pero la fiscal destruye esos argumentos uno por uno. Presenta las facturas del hospital después de la caída de Roberto en julio de 2018. Presenta los registros telefónicos mostrando que Roberto llamó a sus hijos docenas de veces en los últimos 6 meses de su vida, y que la mayoría de esas llamadas nunca fueron respondidas. Presenta la demanda legal que los hijos presentaron contra Roberto, prueba de que no solo lo negligieron, sino que activamente trataron de quitarle su hogar. El momento más demoledor del juicio viene cuando la fiscal lee en voz alta la carta que Roberto escribió antes de morir, la carta que los investigadores encontraron en su cómoda, la carta donde Roberto documenta cada sacrificio, cada promesa rota, cada decepción. La carta termina con una línea que destruye a todos en la sala. Abren comillas, no entiendo qué hice mal, solo quise ser un buen padre. Si eso no fue suficiente, lo siento, los amo aunque me olvidaron. Papá. Cierran comillas. Varios miembros del jurado lloran abiertamente. La fiscal se toma un momento antes de continuar. Esta carta fue escrita por un hombre que estaba muriendo de frío, de hambre, de soledad, dice la fiscal González. Un hombre que incluso en sus últimas horas se culpaba a sí mismo, que se disculpaba por no ser suficiente, cuando la verdad es que dio demasiado, y sus hijos tomaron todo sin dar nada a cambio. El veredicto llega después de solo 3 horas de deliberación. Culpables. Los 4, de negligencia de ancianos, de abuso financiero. Y en una decisión histórica, el jurado también los encuentra culpables de homicidio involuntario, argumentando que su negligencia directamente causó la muerte de Roberto. La sentencia es severa. Miguel recibe 8 años de prisión. Sandra recibe 7 años. Patricia recibe 10 años. Más severa porque, como abogada, sabía mejor que nadie las implicaciones legales de sus acciones. Daniel recibe 6 años, pero las sentencias de prisión son solo el principio. El juez, el Honorable Thomas O'Brien, un hombre de 68 años con lágrimas en los ojos, emite sentencias adicionales. Ustedes 4 son una vergüenza, dice el juez O'Brien. Su padre les dio todo, y ustedes lo dejaron morir solo, de frío, en la noche más fría del año. La prisión es lo que la ley me permite darles, pero hay más que pueden y deben pagar. El juez ordena que cada uno de los hermanos pague $500,000 en compensación al estado de Roberto, dinero que será donado a organizaciones que ayudan a ancianos en situaciones de vulnerabilidad. Ordena que las casas, los autos, las posesiones de lujo que los hermanos compraron durante los años que negligieron a su padre, sean vendidas para pagar esas compensaciones. Ustedes vivieron en mansiones mientras su padre se congelaba, dice el juez. Van a perder todo, como su padre perdió todo al final. Y así sucede. En los meses siguientes, todo se vende. La casa de $750,000 de Miguel, el condominio de Sandra, el Mercedes de Patricia, los bienes de lujo de Daniel, todo subastado. Las deudas les toman años en pagarse, incluso después de vender todo. Pero quizás el castigo más severo no viene del sistema legal. Viene de sus propias familias. La esposa de Miguel se divorcia de él antes de que vaya a prisión. Se lleva a los niños, les cambia los apellidos, les dice que su padre es un monstruo y que nunca lo vean de nuevo. Los hijos de Miguel
Crecen sin conocer a su padre, avergonzados de su apellido. Los hijos de Patricia, 2 adolescentes al momento del juicio, se van a vivir con su padre, el ex esposo de Patricia. Le piden a la corte que les permita eliminar el apellido Sandoval. Se lo conceden. Patricia pierde todo contacto con sus hijos. Daniel nunca tuvo hijos, pero la mujer con la que estaba comprometido cancela la boda el día del veredicto. Lo bloquea de todos lados. Años después, él descubre que ella se casó con alguien más y tiene la familia que él alguna vez soñó. Sandra, divorciada y sola, intenta reconstruir su vida después de cumplir su sentencia, pero ningún hospital la contrata. Su licencia de enfermería es revocada. Termina trabajando en empleos de salario mínimo, apenas sobreviviendo. Vive en un apartamento de una habitación en la misma área donde creció, a cuadras de donde murió su padre, un recordatorio constante de lo que hizo. Los 4 hermanos salen de prisión en diferentes momentos entre 2026 y 2030. Ninguno se habla entre sí. El apellido Sandoval, alguna vez motivo de orgullo para Roberto, ahora es sinónimo de traición y negligencia en Chicago. Los 4 eventualmente cambian sus apellidos legalmente. Miguel se convierte en Miguel Torres. Sandra usa el apellido de su ex esposo, Carter. Patricia se convierte en Patricia Mendoza. Daniel simplemente usa su segundo nombre, Tomás, y trata de borrar cualquier rastro de su apellido real. Pero no importa cuánto intenten esconderse, la vergüenza los persigue. Cuando potenciales empleadores hacen búsquedas de antecedentes, la historia aparece. Cuando intentan hacer nuevos amigos, eventualmente alguien reconoce sus caras de las noticias. Cuando intentan tener relaciones románticas, en algún momento tienen que explicar por qué estuvieron en prisión. Y cuando lo hacen, las personas se alejan, horrorizadas. 5 años después de la muerte de Roberto, en diciembre de 2024, la Casa Azul desteñida en Pilsen donde murió Roberto, es comprada por la ciudad de Chicago. Es convertida en un centro comunitario para ancianos que viven solos. Se llama Casa Roberto Sandoval. Es un lugar donde personas mayores pueden ir durante el día, socializar, recibir comidas calientes y, lo más importante, no estar solos. Catalina Morales, ahora de 73 años, es la directora del centro. Ella se asegura de que la historia de Roberto se cuente a cada visitante. Hay una placa en la entrada. Abren comillas, en memoria de Roberto Sandoval, 1940-2019. Un padre que lo dio todo. Que este lugar asegure que ningún anciano enfrente la soledad que él enfrentó. Cierran comillas. El centro es financiado por las compensaciones que los hermanos Sandoval fueron forzados a pagar. Es irónico. El dinero que los hijos trataron de quitarle a Roberto en vida, el dinero por el que lo demandaron, eventualmente creó un legado que ayuda a cientos de ancianos cada año. Roberto, en la muerte, logró lo que sus hijos nunca pudieron en vida, hacer del mundo un lugar mejor. Y la lección que esta historia nos deja es clara y simple. Valora a tus padres mientras puedas. No importa cuán ocupado estés, no importa cuán exitoso seas, no importa cuántas responsabilidades tengas. Tus padres no estarán ahí para siempre. Y cuando se vayan, no tendrás una segunda oportunidad. No podrás recuperar las llamadas que no hiciste. No podrás recuperar las visitas que no hiciste. No podrás recuperar el tiempo que no pasaste con ellos. Miguel, Sandra, Patricia y Daniel Sandoval aprendieron esta lección de la forma más cruel posible. Perdieron a su padre. Perdieron su libertad. Perdieron sus carreras. Perdieron a sus familias. Perdieron todo. Y todo porque creyeron que el éxito, el dinero, sus propias vidas eran más importantes que el hombre que les dio esas oportunidades. No cometas el mismo error. Si tus padres están vivos, llámales hoy, ahora, en este momento, no mañana, no la próxima semana. Hoy, diles que los amas, pregúntales cómo están, realmente pregúntales y realmente escucha la respuesta. Visítalos, pasa tiempo con ellos, no por obligación sino por amor. Porque un día, como Roberto, ellos no estarán, y ese día llegarán con arrepentimientos o con paz. Tú decides cuál. Y si tus padres ya no están contigo, honra su memoria. Vive de una manera que los haría sentir orgullosos, no solo con éxito profesional, sino con carácter, con compasión, con humanidad, las cosas que realmente importan. Porque al final, en tu lecho de muerte, no recordarás las reuniones de trabajo que atendiste. No recordarás el dinero que ganaste. No recordarás el éxito que tuviste. Recordarás los momentos con las personas que amabas.
Y si tuviste suerte, si hiciste las cosas bien, morirás rodeado de amor. No solo, no olvidado, no con $50 y una nota sarcástica como única compañía. Roberto Sandoval murió solo porque sus hijos eligieron el éxito sobre el amor, eligieron la comodidad sobre la compasión, eligieron sus propias vidas sobre la vida del hombre que les dio las suyas. No cometas el mismo error, porque cuando la historia de tu vida se cuente, ¿qué quieres que diga? ¿Que fuiste exitoso pero despiadado? ¿O que fuiste un buen hijo, una buena hija, que honró a quienes te dieron todo? La elección es tuya, pero hazla ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque como aprendió Roberto Sandoval en sus últimas horas solitarias y heladas, eventualmente el tiempo se acaba, y no hay cantidad de dinero, éxito o excusas que pueda traer de vuelta las oportunidades perdidas de decir, te amo. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas. Y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, llama a tus padres, hoy, ahora, diles que los amas, porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos.